Buenos días. En nuestro curso de educación musical vamos a ver acerca sobre el tema del sonido. El sonido es algo que se puede producir por medio de ondas que es transmitido a través del aire. Lo percibimos por el órgano del oído. También sabemos que el sonido es la materia prima de lo que es la música, porque sin sonido simplemente no podemos escuchar la música. Vemos que el sonido tiene ciertas características que debe cumplir. Por ejemplo, el timbre. ¿Lo que es el timbre? El timbre es lo que caracteriza el sonido, lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos percibir en nuestro ambiente, ¿verdad? En cualquier lado. La diferencia que tiene, por lo menos, una voz humana a un instrumento musical, cuando diferenciamos entre un objeto o un animal. Eso es el timbre, ¿verdad? Es la calidad del sonido de ciertas cosas, ¿verdad? Como lo es la voz, los animales, los sonidos que percibimos a nuestro alrededor. Timbre. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la altura. En música podemos ver que los sonidos tienen cierta altura. La altura es lo que nosotros percibimos como agudo o grave. Vamos a poner un ejemplo. A veces los sonidos agudos los percibimos como un sonido más brillante, ¿verdad? En este caso tenemos un violín y tiene cuerdas que producen sonidos graves como lo tienen sonidos agudos. Vamos a ver el sonido agudo. Eso es un sonido agudo. Ahora vamos a ver la altura tonal de un sonido grave. Vemos que el sonido es un poco más pesado, más oscuro, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia de la altura tonal. Sonidos graves como sonidos agudos, sonidos altos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la intensidad. La intensidad de los sonidos es cuando nosotros escuchamos sonidos fuertes o sonidos suaves. En música se da mucho, ¿verdad? La intensidad de los sonidos, porque a veces cuando queremos transmitir con una canción, cuando queremos sorprender, cuando queremos hablar sobre algo que es importante, lo hacemos mucho más alto. Y en cambio, cuando es algo más sutil, con timidez, lo hacemos más suave. Vamos a escuchar un ejemplo sobre lo que les estoy hablando, sobre la intensidad en lo que es la música. Vamos a escuchar a Joseph Haydn en su sinfonía número 94, la Sinfonía de la Sorpresa. Vemos que ahí va suave, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Por eso se llama Sinfonía de la Sorpresa, porque quiere sorprender. Pasa de un sonido suave a un sonido fuerte. En música le conocemos a este sonido con una P, que en italiano significa pianissimo, que significa suave. O a diferencia, lo contrario, que sería una F, que esto quiere decir fuerte. Ahora vamos a pasar a la duración. También en música vemos que hay sonidos que son largos como los hay sonidos cortos. En este caso vamos a utilizar otra vez el violín. Tenemos sonidos con mayor prolongación, como también sonidos con menor prolongación. ¿Verdad?
Eso es la duración de un sonido. Ahora vamos a hablar sobre la emisión del sonido, cómo es que se produce, ¿verdad? Sabemos que son ondas en movimiento que se producen por el movimiento, ¿verdad? Vamos a ver que puede ser producida, por lo menos como ejemplo, en instrumentos de cuerda. En instrumentos de cuerda yo puedo hacerlo, por ejemplo, con el violín, que es un instrumento de cuerda frotada, al poner en movimiento un cuerpo con el otro, ¿verdad? Vemos que las cerdas del violín rozan del arco del violín rozan con la cuerda del violín y es lo que produce el sonido. Como dice su nombre, cuerda frotada. Estos son los instrumentos de cuerda. También existen instrumentos de cuerda que son instrumentos de cuerda punzada, que bien lo dice. Para producir el sonido tengo yo que punzar. Como es la guitarra, que es punzada también, ¿verdad? O rasgueada. Vamos con los instrumentos de viento. Tenemos el ejemplo aquí, ¿verdad? De una flauta. Para que se produzca el sonido necesito del aire, ¿verdad? En la embocadura de mi instrumento de viento tengo que hacer pasar el aire. A su vez, este recorre el instrumento y, por ejemplo, aquí en la flauta sale por los diferentes agujeros. Depende de la nota que queramos ejecutar. Ponemos los dedos para que el aire corra y produzca ciertas notas. Ahora en los instrumentos de percusión, como bien lo dice, percute. Cada vez que yo percuto, puedo hacer un sonido. Como dato curioso, ¿verdad? Puedo hacer como un chasquido. Muchas veces pensamos que el chasquido se produce por medio del dedo pulgar y del de en medio, pero no es así. Se produce cuando mi dedo de en medio topa mi mano. Entonces ya estoy produciendo un sonido. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el ruido y la contaminación, que es lo contrario al sonido, ¿verdad? Cuando decimos ruido es aquel exceso, el desorden de sonidos, que muchas veces es molesto y es perjudicial, porque nos altera psicológicamente, puede causar estrés. Lo que genera el exceso de ruido es la contaminación acústica, ¿verdad? Por ejemplo, en la ciudad escuchamos un exceso de ruido por carros, los buses, las industrias, personas que van hacia su trabajo. Entonces esto es lo que a veces estresa, ¿verdad? Las personas que trabajan en la ciudad muchas veces se estresan más que todo por el ruido, porque es muy molesto, es el exceso, ¿verdad? Lo que conduce a una contaminación, que a su vez es dañino, como lo decía, ¿verdad? Bueno, entonces esto es todo por hoy. Ya tenemos claro qué es lo que es el sonido, que es la emisión de ondas sonoras que las percibimos a través del órgano del oído, que tenemos ciertas características, que es el timbre, altura, intensidad, duración, cómo se produce por medio de las vibraciones, por medio del viento. También lo podemos utilizar con instrumentos musicales, en el caso de la voz, ¿verdad? Por las cuerdas vocales. También lo contrario del sonido, que es el ruido y la contaminación. Eso es todo por hoy. Buenos días.